El doctor Alejandro Morales llevaba más de una década trabajando en la sala de urgencias del Hospital Central. Había visto de todo, accidentes espantosos, enfermedades raras y dramas familiares que se desarrollaban en cuestión de minutos. Pero nada lo había preparado para lo que estaba a punto de enfrentar. Esa noche, la sala de urgencias estaba inusualmente tranquila. Alejandro revisaba expedientes cuando la enfermera Claudia entró apresuradamente. «Doctor, tenemos un caso extraño en la sala 3. Una mujer con cicatrices extrañas, dice que aparecieron de la nada». Intrigado, Alejandro siguió a Claudia hasta la habitación. Encontró a una mujer joven, pálida y temblorosa. «Soy Laura», dijo con un hilo de voz. «Por favor, ayúdeme. Esto es algo que no puedo explicar». Laura relató que había tenido un sueño intenso en el que estaba en una sala quirúrgica iluminada por luces blancas cegadoras. En el sueño, figuras altas con piel grisácea y ojos negros sin pupilas se movían a su alrededor. Sentía cada corte en su piel, pero no podía gritar ni moverse. Al despertar, notó varias cicatrices en su abdomen. Alejandro revisó las cicatrices. Eran perfectamente rectas, como si hubieran sido hechas con instrumental quirúrgico de precisión. «¿Has tenido alguna cirugía reciente?», preguntó. Laura negó con la cabeza. «Nunca me han operado en mi vida». Antes de que pudiera procesar completamente la situación, Claudia volvió a entrar. «Doctor, hay otro paciente con una historia similar en la sala 5». Alejandro frunció el ceño, dejando a Laura en manos de un interno mientras se dirigía al nuevo caso. El segundo paciente era un hombre de mediana edad, Ricardo, que mostraba cicatrices frescas en la parte baja de la espalda. Su relato era casi idéntico al de Laura: un sueño con seres extraños, una cirugía dolorosa y un despertar con cicatrices inexplicables. En su caso, las cicatrices parecían haber sido hechas para extraer algo de su columna vertebral. Las horas pasaron, y un tercer paciente llegó con una historia similar. Alejandro comenzó a sentir un nudo en el estómago. Había algo profundamente inquietante en la precisión de las cicatrices y en la similitud de los relatos. Decidió realizar pruebas médicas exhaustivas a los 3 pacientes, incluyendo radiografías y análisis de sangre. Al analizar las radiografías, encontró algo aún más perturbador: pequeños fragmentos metálicos incrustados cerca de las cicatrices. No parecían objetos quirúrgicos convencionales, sino algo más complejo, con formas geométricas extrañas. «Doctor, ¿qué es esto?», preguntó Laura, su voz temblando mientras observaba las imágenes. Alejandro no tenía respuestas. Por primera vez en su carrera, se enfrentaba a un misterio que desafiaba toda lógica. Esa noche, Alejandro regresó a casa incapaz de dormir. Su mente volvía una y otra vez a los rostros de sus pacientes y a las cicatrices que no podían explicar. Sabía que había algo más grande en juego, algo que no comprendía del todo. Lo que no sabía era que esto era solo el comienzo de una serie de eventos que pondrían a prueba su cordura y sus creencias sobre la realidad. Al día siguiente, Alejandro decidió consultar a un colega en neurología, esperando encontrar una explicación médica para los casos extraños. Sin embargo, lo que descubrió fue aún más perturbador. Su colega, el doctor Enrique Valdivia, revisó los expedientes y escuchó las historias con escepticismo. «¿Estás sugiriendo que estos pacientes fueron abducidos?», preguntó, medio en broma. Alejandro no respondió, pero el silencio fue suficiente para que Enrique comprendiera la gravedad de la situación. Enrique sugirió realizar resonancias magnéticas para obtener más detalles sobre los fragmentos metálicos. Los resultados fueron aún más inquietantes. Los objetos parecían emitir una leve señal electromagnética, algo completamente anormal para fragmentos inorgánicos. Mientras tanto, Alejandro empezó a notar un patrón en los relatos de los pacientes. Todos mencionaban una sensación de parálisis durante los sueños y una luz extremadamente brillante. Decidió entrevistar a cada uno por separado para buscar pistas adicionales. Laura confesó que, antes de su sueño,
había visto luces extrañas en el cielo mientras conducía por una carretera desierta. Ricardo recordó haber sentido una vibración extraña en su dormitorio la noche anterior al sueño. El tercer paciente, una joven llamada Mónica, mencionó haber encontrado marcas circulares en el jardín de su casa. Alejandro empezó a recopilar toda esta información, sintiéndose cada vez más atrapado en un enigma que desafiaba toda explicación racional. Esa misma noche, mientras revisaba las notas en su apartamento, notó algo fuera de lo común, una interferencia en su radio que emitió un sonido agudo, casi hipnótico. Cuando se levantó para apagarla, sintió un escalofrío recorrer su espalda. De pronto, una luz blanca cegadora iluminó su ventana. Alejandro se acercó lentamente, temiendo lo peor. Cuando miró hacia afuera, no vio nada, solo la tranquila calle nocturna. Sin embargo, algo dentro de él le decía que esto no era una coincidencia. La conexión entre los pacientes y lo que acababa de experimentar comenzaba a volverse imposible de ignorar. Los días siguientes estuvieron marcados por un flujo constante de pacientes con historias similares. Alejandro se dio cuenta de que el fenómeno no era un caso aislado. Personas de diferentes edades y antecedentes llegaban al hospital con cicatrices inexplicables, relatos de sueños quirúrgicos y fragmentos metálicos detectados en sus cuerpos. El doctor Morales, ahora obsesionado con descubrir la verdad, decidió contactar a expertos fuera del ámbito médico. En su búsqueda, encontró a Sofía Castañeda, una investigadora independiente conocida por estudiar fenómenos paranormales y avistamientos de ovnis. Aunque inicialmente dudó en recurrir a alguien con ese perfil, la falta de explicaciones racionales lo llevó a tomar el riesgo. Sofía aceptó reunirse con él en un café discreto. Con una mirada serena pero intensa, escuchó los detalles de los casos mientras tomaba notas meticulosas. Cuando Alejandro terminó su relato, ella respondió: «Esto no es nuevo, doctor. Casos similares han ocurrido en otros países, pero casi siempre son desestimados por las autoridades o encubiertos. Usted está ante algo que va más allá de nuestra comprensión». Sofía le mostró registros de incidentes pasados, incluyendo testimonios, imágenes de cicatrices y fragmentos metálicos similares a los que Alejandro había encontrado en sus pacientes. Pero lo que realmente estremeció al médico fue un patrón que Sofía había identificado. En todos los casos, los afectados comenzaron a experimentar eventos cada vez más extraños, culminando en desapariciones inexplicables. «¿Qué estás sugiriendo?», preguntó Alejandro, sintiendo un nudo en la garganta. «Que estas personas no fueron elegidas al azar», respondió Sofía. «Hay algo en ellas que estos seres buscan. Y si no hacemos algo pronto, los casos podrían multiplicarse». De regreso en el hospital, Alejandro descubrió que Laura, la primera paciente, había desaparecido. Sus familiares informaron que la vieron por última vez la noche anterior, hablando sola en su habitación antes de que una luz intensa llenara la casa. Cuando entraron a su cuarto, ya no estaba. Esa noche, Alejandro no pudo evitar recordar las palabras de Sofía. Decidió que, pasara lo que pasara, llegaría al fondo de este misterio. Pero mientras revisaba nuevamente los expedientes, la misma interferencia en la radio de su oficina lo interrumpió. Esta vez, el sonido no era solo un zumbido, era un susurro, un mensaje en un idioma desconocido que le heló la sangre. Alejandro escuchó el mensaje con el corazón latiendo aceleradamente. Era un murmullo apenas audible, pero su cadencia era extrañamente hipnótica. Aunque no entendía el idioma, las palabras parecían resonar en lo más profundo de su mente, como si apelaran a algo que siempre había estado allí, oculto. Sin dudarlo, Alejandro grabó lo que pudo del extraño sonido. Al día siguiente, llevó la grabación a Sofía, quien, al escucharla, palideció visiblemente. Esto no es humano», murmuró mientras ajustaba los audífonos. «Es un lenguaje que ha sido reportado en varios encuentros con fenómenos de este tipo. Algunos lo llaman el lenguaje de los abismos. Nadie ha podido descifrarlo completamente, pero hay quienes creen que contiene mensajes de advertencia o instrucciones».
Sofía sugirió llevar la grabación a un experto en lingüística y criptografía. Alejandro, aunque escéptico, accedió. El experto, un profesor retirado llamado Emilio Santillán, quedó fascinado por la grabación. No es ningún idioma terrestre conocido, dijo tras varias horas de análisis. Pero hay patrones. Es como si estuviera diseñado para ser comprendido a un nivel subconsciente. Mientras tanto, los pacientes que seguían en el hospital comenzaron a experimentar episodios cada vez más extraños. Ricardo, el hombre de mediana edad, fue encontrado en el pasillo central, balbuceando palabras incoherentes que sonaban alarmantemente similares al murmullo de la grabación. Sus ojos estaban en blanco, y su cuerpo temblaba incontrolablemente. Mónica, por su parte, comenzó a dibujar compulsivamente en las paredes de su habitación. Los dibujos eran espirales, figuras geométricas y símbolos desconocidos que, según Sofía, coincidían con registros de supuestos mensajes alienígenas encontrados en cultos y documentos antiguos. Alejandro, dividido entre su deber médico y la creciente sensación de estar enfrentándose a algo sobrenatural, empezó a notar que también estaba siendo afectado. Durante sus breves momentos de descanso, soñaba con las mismas luces blancas cegadoras y las figuras altas de ojos negros que sus pacientes describían. Cada mañana, despertaba sudando frío, revisando su cuerpo en busca de cicatrices que, hasta ese momento, no aparecían. La presión aumentaba. Los medios de comunicación empezaron a enterarse de las desapariciones y los casos extraños en el hospital, pero Alejandro se negó a hablar con los periodistas. Sin embargo, sabía que el tiempo se agotaba. Laura seguía desaparecida, y Ricardo y Mónica empeoraban rápidamente. Una noche, mientras revisaba las imágenes de los fragmentos metálicos en su oficina, la luz comenzó a parpadear. La misma interferencia en la radio regresó, esta vez acompañada de un zumbido ensordecedor. Alejandro sintió que el aire en la habitación se volvía pesado, como si algo invisible estuviera observándolo. De repente, la interferencia cesó, y en su lugar se escuchó una voz clara y robótica que decía, «No interfieras». Antes de que pudiera reaccionar, la computadora frente a él se apagó, y las radiografías desaparecieron de la pantalla. Cuando intentó reiniciarla, encontró un mensaje escrito en letras rojas, «Ellos pertenecen a nosotros». Alejandro se levantó bruscamente, su mente inundada de preguntas y miedo. Decidió que no podía enfrentar esto solo. Llamó a Sofía y a Emilio para reunirlos esa misma noche. «Necesitamos respuestas y las necesitamos ahora», dijo con determinación. Pero mientras se dirigía al lugar de encuentro, no podía sacudirse la sensación de que algo, o alguien, lo estaba siguiendo. El mensaje que Alejandro había grabado en su oficina se convirtió en una obsesión. Pasó días tratando de descifrarlo, reproduciéndolo una y otra vez, sin obtener respuestas claras. Cada vez que escuchaba el audio, sentía un escalofrío recorrerle la columna, como si una presencia invisible estuviera vigilándolo. Finalmente, decidió enviar la grabación a Sofía, esperando que su experiencia en fenómenos paranormales ofreciera alguna pista. Mientras esperaba una respuesta, Alejandro empezó a experimentar extrañas interrupciones en su rutina diaria. Objetos en su oficina aparecían movidos del lugar, las luces parpadeaban inexplicablemente, y, en más de una ocasión, creyó ver sombras moverse en el borde de su visión periférica. Todo culminó una noche cuando, al quedarse dormido revisando los expedientes de los pacientes, soñó con la misma sala quirúrgica que sus pacientes describían. En su sueño, estaba tendido en una camilla metálica, incapaz de moverse. Figuras altas y delgadas lo rodeaban, sus ojos negros y vacíos enfocándose en él. Sentía un frío punzante en su pecho mientras una herramienta afilada cortaba su piel. Intentó gritar, pero su voz no salía. Justo cuando una luz blanca cegadora inundó el lugar, despertó, jadeando y sudoroso. Miró su pecho y encontró una cicatriz fina y reciente que no había estado allí antes. Desesperado, llamó a Sofía para informarle lo que había sucedido. Ella llegó rápidamente a su departamento,
trayendo consigo un traductor de lenguas muertas y un especialista en señales electromagnéticas. Juntos, analizaron la grabación y concluyeron que el mensaje no era un idioma humano conocido. Era una mezcla de frecuencias y sonidos que parecían transmitir información a un nivel más profundo, tal vez directamente al subconsciente. «Esto no es solo un mensaje, es una llamada», dijo Sofía, su rostro pálido. «Y tú ahora estás marcado. Eres parte de esto». Alejandro intentó mantener la calma, pero la gravedad de la situación lo sobrepasaba. Decidieron regresar al hospital para investigar los registros de los pacientes desaparecidos, esperando encontrar un patrón que les indicara cómo detener lo que estaba sucediendo. Allí descubrieron algo aterrador: todas las víctimas compartían un detalle en común. En sus análisis de sangre había rastros de un compuesto químico desconocido, uno que no aparecía en bases de datos médicas ni científicas. Mientras procesaban esta información, las luces del hospital comenzaron a parpadear violentamente. Un sonido agudo llenó el aire, similar al de la grabación, pero más fuerte, más invasivo. Los monitores de las salas emitieron patrones caóticos, uno a uno. Los pacientes comenzaron a gritar en sus habitaciones. Alejandro y Sofía corrieron hacia el origen del caos, encontrando a Ricardo, el paciente con cicatrices en la espalda, de pie en medio del pasillo. Sus ojos estaban completamente negros, su cuerpo rígido. «Ellos vienen», dijo Ricardo con una voz que no parecía la suya. Entonces, una luz cegadora llenó el pasillo, y Alejandro sintió que todo su cuerpo se congelaba. Su visión se desvaneció, y lo último que escuchó fue la voz de Sofía gritando su nombre. Cuando recuperó la conciencia, estaba solo en el hospital. Las luces habían regresado a la normalidad, pero el lugar estaba inquietantemente silencioso. Sofía, Ricardo, y los demás pacientes habían desaparecido. Alejandro revisó las cámaras de seguridad, pero estas solo mostraban estática durante los minutos del incidente. Desde aquella noche, Alejandro nunca volvió a ser el mismo. Dejó su trabajo en el hospital y se aisló del mundo, obsesionado con descubrir la verdad detrás de los eventos que presenció. Sin embargo, las cicatrices en su pecho le recordaban constantemente que lo ocurrido no era un sueño. En sus noches más oscuras, escuchaba nuevamente el susurro de aquel mensaje en su mente, como un eco persistente que le advertía que el umbral entre su mundo y el de ellos se había roto para siempre.